This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Caso de acute gastroenteritis Tasubi a Siguna Zamboanga City Medical Center. Habaga tabira otra vez que ta afecta con el ciudad. SK Federation malingasa que muchos jóvenes ahora el taqueda sa lawayun. Asunto de tricycle franchise ta continúa investiga el City Legal Office. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Caso de acute gastroenteritis Tasubi ali na Zamboanga City Medical Center. Estaba seguro na comida y agua porque el gente tiene clase de esta enfermedad. Aquí el report de Marites Espartero. El gastroenteritis o el se llama infectious diarrhea amo el número 1 kaso manada pasyente na Zamboanga City Medical Center o ZCMC este matiempo. Amo este el tadule magabariga, tagumita, takedan may puwersa, tan calor y taman dehydrate, donde ta alcanza largo ya el 2 semana. Base na record del Zamboanga City Medical Center del mes de enero, total 55 ya tiene caso de acute gastroenteritis, febrero 68, marzo 69, abril 83, mayo 68, junio 70 y del julio 75, o total ya 491. Dentro con ese número, 117 el adult, mientras 374 el pidya. Según con el portavoz del hospital Dr. Shadrina Sarapudin, siendo tiene también admitido na hospital ese tiempo en este caso. Manada según razón donde ta puede sacar con el acute gastroenteritis, puede na agua o na mismo na preparación de comida. Por eso debe según estricto especialmente na se llama hygienic practices para evitar el caso. Pero so far na Zamboanga City Medical Center di aton mga top 5 na admission yan una-una gad el acute gastroenteritis. Well, manada kasi el rason se ma'am test no pwede kasi se na agua or di aton food preparation. No, sometimes we handle the food hindi kat no dapat istrikto kasi kita when it comes to the hygienic practices po in food preparation. And tamen mga infectious causes kasi usually infectious kad el mga acute gastroenteritis, so it will still go back to how we hygiene lang syempre ma'am. Apela el portavoz ng mga vivientes, especialmente na mga bata na eskwela, labamano antes come y si kumpra mga comida debe akal tapaw, kun cuidaw también si ta kumpra mga street foods. With the increased number po no of individuals admitted due to diarrhea or acute gastroenteritis, let us always observe po yung cleanliness po no, hand hygiene and proper food preparation or proper food handling. Yes, especially in schools no, I think there are mga hand washing corners ma'am Tess no, very specific po tayo na dapat naguhugas talaga ng kamay bago at pagkatapos kumain. Yes, especially careful kita no kay mga street food no, we have to make sure na properly covered kale. El mga top 3 enfermedad ahora registrado na ZCMC amo el acute gastroenteritis, segundo el mga tapari que tiene komplikasyon y el aka-3 amo el pneumonia. Por eso aviso del Zamboanga City Medical Center kung mga vivientes, cuida con el salud kay el salud amo importante. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Biraya otra vez el habagat na Mindanao el southwest monsoon ita afekta con la ciudad de Zamboanga. Mediante que mahina el ulan la ciudad taleba este habagat, yan mga residentes el dayon niya manlingasa na posible mal epekto de este. Pero para con otros residentes, mas buwero lang siguro este un poco ulan kumpara con el bien alto calor del tiempo, kaya manlampas na 40 degrees el heat index. Antisipa siguro siyempre el epekto del habagat hasta ng mga siguiente días. El SK Federation malingasa que mucho jóvenes ahora el taqueda sa lawayon. Aquí el report di Marifita Mayo. Malingas el presidente del SK Federation, el concejal Carol Julian Dalipe, con este mga jóvenes ahora que queda envuelto na diferentes mga insidente. Igualya lang aquel mga menor de edad kaya man viral na social media kaya tamunta na motorsiklo sin kalson. Asigun kung Dalipe, hindi debe tolera en este clase de aksyon del mga jóvenes. Como el representante del mga jóvenes, ta-adverti según ele con mga jóvenes para pirmi con cuidado na di ila aksyon. I-akorda pirmi el mga konsekwensya ke pwede sila enfrenta si taas sila mga cosas ke hindi bueno. We don't tolerate those actions, and for the jóvenes, let us be more cautious with our actions. Always think na el diaton mga actions tiene consequences. Yabla si Dalipe tiene del mga jóvenes ahora bien falta ya el disiplina. Para con ele, tiempo ya para estudiar nuevo approach de disciplina con este problema del mga jóvenes ahora. Disiplina lang gayod, ma'am. Amo el palta. So, as the representative again of the youth, mira kita ways forward with that. Kasi, baka otro ya gayod el generation, mira kita new solutions for that. Asigung kung Dalipe, este mes de Agosto ay obserba con el linggo ng mga kabataan. El su oficina, junto na otro concerne oficina, ay hace mga actividades para con mga jóvenes. Incluido sigun aquí el seminar que puede ayuda con mga jóvenes mejora el di ila personalidad. A few months ago, yan meeting kita with the MBLT Task Force Zamboanga para mga seminars for the safety of our jóvenes. And for the Linggo ng Kabataan, this August siya nakita Linggo ng Kabataan. It is a week for the jóvenes. Y para también aquel mga jóvenes que queda víctima del mga bully y otros suceso, taroga según ele que puede con este dale pa más de la atención el autoridad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Commission on Election ta continua el ila voters registration na unmol na kalikamins. Ta parece que mucho el quien ta andaman register particular aquellos mga estudyante kien el ila mga klase y prinsipyo ya aquí na syudad. Mejor para aquellos mga jóvenes na komunidad el anda para registra y puede también votar na siguiente eleksyon del Sangguniang Kabataan. Tali el noticia que el suspende el eleksyon del SK y barangay na mes de Disyembre pero el COMELEC ya habla el continua siempre el voters registration a 10 días iya dali el Commission and Bank inway mas este extension. Apenas pa lang asigun sinta como City Legal Officer si Attorney Evangeline Doctolero, iya lamali atensyon con todo mga operador del tricycle kaya pwede descubrir yan mga dueño de franquicia iya muria pero iya recibi o iya revivi otra vez. Si 3 consecutive año nuay man renew con la franquicia muerto ya este. Yan también asigun niya descubrir peke mga deed of sale. Admitido el City Legal Officer que tiene mga anomalía ta sucede adentro mismo del Tricycle Adjudication Board o TAB antes. Por eso, el aviso del abogado para ng mga operadores para planta kaso con aquellos quien ya negosya kanila acerca ng mga feke o peke deed of sale. Pero el TAB yaman cancel o nuway man renew con el mga frankisa. Ahora ta continua pa syempre el TAB ase halungkat. Con el mga frankisa no baya pwede pa sila descubrir otro problema. When I started na tab, so yan discover, yan request gacho no all the operators to see me personally. Okay? Because kene mga franchise not supposed to be dead ya, yaman revive because about el dead franchise. See for 3 consecutive years, no way to man renew
dediale. May mele paga-paga. Sí. Del 2024, pagale se todo. So yan revive. Okay? So allowed So, under na ordinance 185, dediakel. Dedia. Yeah. Sí. So we consider that na the peke, no, fake deed of sale because the seller did not execute any deed of sale. Na ese mga fake deed of sale, so ablayo ko nel mga kenya compra, file the necessary case against those who actually negotiated kanila. Kung sila dalelsen, sila kel planta kaso. El siguiente na mga noticias. Consejo tamang na investiga social media post de LGBT discrimination. Gobyerno lokal yakabakuhi iaman impound con el maga sidecar unit keta vende pandesal por cuantos maga violasyon. OCNR el implementaya con el no segregation no collection policy na otro semana. OCNR ta estudya insentibo na maga barangay ken aktibo na solid waste management. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Preve. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpilo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako.
Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. El Consejo Local tamanda investiga el social media post del LGBT discrimination este magatiempo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el concejal Kimberly Villaflores que ta condena con el acto de discriminación del un Facebook page el Zamboanga Idiot Drivers contra con el mga persona del LGBTQIA+ community relatado na caso de HIV. Asigun con Villaflores, tapili también Elena Philippine National Police Cybercrime Unit Region 9 Office para investiga con este asunto y planta el propio caso si necesita. Hindi gat ele bueno kasi el mga PLHIV di aton, they need to be respected still because they are people, and at the same time siya nakita privacy for them, so hindi kita debe man expose. Another thing is generalizing that our LGBT community or we are addressing them now as people with diverse GSC, you know. Hindi kita dapat man generalize na todo sila tiene HIV. So, amo KLL Alia, we are condemning not the person, but we are condemning the action of the person behind every post na tiene ele. Ya hace claro si Villaflores que ta suporta ele con el objeto del admin de este page para man-feature na di su page maga motorista ta comete violación de tráfico. Asigun con Villaflores, debe lang también llama el atención de este maga motorista ta viola con el maga leyes de tráfico. Pero otro historia ya según si ta discrimina ya el admin de este page con el LGBTQIA+ community y otro sector del sociedad. We are not against na kosa taman post with regards na helmet kasi de berasan, we have to correct them. But to pinpoint and discriminate other people, that's another story. Asigun con Villaflores quiere ele corrigir este acción del admin de este FB page, siendo hindi este justo y taroga ele que na mga siguiente posts del admin no hay masya de este klase de mga post, ita konsentra lang na mga traffic violations. To the admin of the Zamboanga Idiot Drivers page, once again, no, I just have to clarify gayon. We appreciate your help na Zamboanga. We appreciate LD2U posting of people violating the laws. But you also have to set boundaries hasta onde lang. So please, for the future posting, ojalá hindi kita man-discriminate LD aton kapwa Zamboangueños because our persons with diverse SOGI, they are also people. So we also have to respect, we always need to remember na el respeto debe takigat ko naton.
Mientras el mujer LGBT y el WIMSU la Candiwa, yaman issue también el DILA official statement acerca con este asunto. Ambos grupo ta condena con el ataque, taas el mencionado FB page con el LGBTQIA+ community. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Gobyerno lokal ya kabakuhi mga yaman impound kunal mga sidecar unit kita bende pandesal na diferentes parte del pueblo. Kasi sila entra ko del mga sidecar unit na parking area alina sentro del pueblo. El business permit and licensing officer del ciudad Benji Barredo kakuhi aura el gobyerno lokal el mga kakuhi aura el gobyerno lokal kun este mga sidecar units por el diferentes violación. Habla si Barredo que ta espera o ta opera sin business permits, ita afekta con el mga lehitimong bakery na syudad. Taban pwesto asigun mga sidecar na mga kanto del camino, itaban obstruct na trafiko. Masosyo tamen asigun el production area del mga pan. Habla si Barredo que tiene sila mga production area na diferentes lugar. Para sidecar unit at takarga asigun LPG, ibase na safety code, itakarga LPG. Debe takarga también sila fire extinguisher. Pero no ay asigun sila Asigun kun Barredo pwede lang el dueño sa kakulal di la sidecar unit el momento pwede cumplir con los requerimientos de negosyo. Mientras tanto, el Office of City Environment and Natural Resources el implementaya con el no segregation, no collection policy del basura na otro mga semana. Aquí el report. Nuaya asigun ko sa El Sangga con el Oficina del City Environment and Natural Resources o OCNR para implementa con el orden de no segregation, no collection policy bajo na Solid Waste Management Ordinance del mga basura a kinakarikwalan barangay na syudad. Asigun con el Acting Chief del Ahensya Jerry Polisco kina Setyembre el implementaya con esta regulasyon. Debe asigun aura pa lang tiene mga aviso taas mga barangay que debe tiene 4 basura segregation na kasa como biodegradable, non-biodegradable, residual y el special waste. Na esta regulasyon solamente el mga non-biodegradable lang el colecta el basura cada día, otro día el colección del residual y special waste. Mientras el biodegradable o mga taman bulok, mismo el mga residentes el conduce el di la disposición o el disposal, como pone na un compost pit, depende pa na programa del un barangay. So similar to el segregation at source, kada equal casa, kada equal establishment, you need to have a separate bin, no? Ese mga basura tabla kita hindi nabubulok, plastic, papel, akil tabla si may regulated plastic. Debe nung mato sa sihunto na residual. Aka residual, amo kel el debe kita libabutan na landfill. Why? Kay aka residual, hindi na kalta pwede converti with other new products. Tamin ito na pwede usa as raw materials para pwede tamin kita sa mga decorative items and everything, no? Kaya sir, may ele value. So, ese ara mga plastic tamira to ara, mixed waste man si ara ta pwede kita mira na puwera, no? Kalayatan. So, si man full implementation kita LDA on this coming September. Ese mga plastic debe alya pa lang mismo, mga kada equal casa, kada equal establishment, partay sila. Inumaya sila si hunto na residual, hindi debe kolekta LDA ton abla residual truck. Kaya naman kita debe designated truck. Yeah. Asigun kun Polisco, bien kapas sa todo barangay implementa ko el programa. Siendo años sa koneste tadali kanila training para koneste. Ahora lang este implementa na syudad. Siendo el alcalde Kimmer Olasoya, elya ordena koneste mismo. Si por ejemplo, falya asigun el un barangay na koleksyon del basura. Debe el barangay entretenía el privatization del koleksyon del basura hindi pirmi lang man asa na OCNR ase el di ilaw mga obligasyon. And tadali kami el akil 3 scheme, no? Akil by contract, accreditation, pati akil tabli sa franchise, no? Kapag yung ispika gali one time kung Sir Wilmar, alamato. So ablagan niyo, depende sina setting del un barangay, si el tuyo barangay abla sila mucho mga subdivision. As ba no kel man accreditation niya lang to kung un entity, private entity para kolekta alya. And even the collection of garbage fee, pwede tamit to kunele dali accreditation. El apelo del OCNR para mobeya el oficiales del barangay i-educa con el mga vivientes na disposal del basura, siendo el target ahora del gobierno lokal, amo para menora el volume del basura, taginda alina sanitary landfill que ahora talya na ya.
Estudya sigun Aura el Office of City Environment and Natural Resources o OCNR. Kunal mga strategiya para poder dar insentibo kunal mga barangay ken bien aktibo na implementasyon del Solid Waste Management Ordinance in no segregation, no collection policy. Para ng insentibo, debe también sigun dale pena kunal barangay floho i hindi taasin nada kunal regulasyon del gobyerno ipirmi lang taman asa kanila. Estudya Aura, sila y posible el poner con na amendamiento del mismo ordinanza. Mga traffic police no debe deja el puesto particular durante el pesado tráfico. Aquí el report di Emil Tuban. El City Director yala mahunta con el mga police assign na mga intersection para no deja di ila mga puesto durante el heavy traffic na syudad. El personal del City Traffic Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office tanhunto ng mga traffic enforcers y mga police de diferentes estasyon alin ng mga intersection para mira con el mga bihikulo. Nada que ayuda también, ¿no? Detalye diaton mga de barangay, de diaton traffic management unit, de diaton local, so tali también el diaton CTU, pati el diaton mga personnel ng mga diferente police station. So aray manda kita ka presenta con el CTU el overall no deployment and alya también kita estudia también donde pa debe para man-deploy mga personnel también na bakante na. Tiene man tamen mga personajes del barangay kumul mga tanod sa man traffic na mga intersection del diila barangay. Asing con el pulis hindi man todo el ora ta queda heavy traffic durante lang el rush hour kada aga id tarde. Tatene sila problema si el mga motorista taman paunahan adelante na mga intersection kahit ta queda juta el mga pasada del mga bihikulo taman encuentro kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme.
For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ya quedó viral na social media este un video que un mujer vlogger que tamandamira y andaste escupi con el se llama Holy Water Font o Agua Bendita del un iglesia. Por causa con este acto, el Archdiocese of Osamis enseguida se actúa con el prohibido acto y disrespeto de iglesia y atranca con la iglesia del Parish of St. John the Baptist Alina Jimenez, Osamis City. Según na un statement del Archbishop Martin Sarmiento Jomoad, que él abrí solamente con la iglesia otra vez. Tiene ya acts of penance na mga faithfuls o mga taanda na iglesia, pidi perdón y participasyon na Holy Hour y también confession. El man asesa según el arzobispo antes con este abrir na publiko. Investigador debe hacer ligero el investigasyon ng mga kaso di tiroteo asigun con el City Director del Police. Aquí el report di Emil Tuban. El City Director llama la atención del mga investigador para hacer más pronto la investigación del mga incidente de tiro na syudad. Mas aumenta el caso de incidente de tiro y tasubi también mga kaso bajo na under investigation. Por eso el City Director tamanda con el mga investigador, mampalya kaso y hace más esfuerzo el de la investigación. Kay el dato mismo City Director, si Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr., prikuradale man kano na prikuradale mampile este mga kaso no na pending pa or under investigation pa. So por eso si kita conduct pirmi review con este no. El mga incidente de tiro alcanza na más de 30 y tiene aquí puede resolver y tiene pa siempre under investigation. Kaya na ipasabi si Ken el mga suspechao, por eso bajo pa na investigasyon el kaso. Yaman también el City Director con el mga warrant server para kondusipir mi law enforcement operation para pwede arresta con el mga wanted person na tali na mga barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Zamboanga City Medical Center ta suporta con el plano del gobierno para aumentar hospital na syudad siguiendo que tasubi el población y tasubi también el número del pasyente na necesita el serbisyo medikal. Así que portavoz del ZCMC, Dr. Shadina Sarapudin,
Admitido al hospital que no podía tanto acomodar mga pasyente por causa el hospital recibe también otro pasyente desde el cercano provincia. Por eso, mas ventaja siguro si tiene pa aumento hospital público para poder el vivientes anda na necesita ayuda medical y hindi lang na ZCMC. Hopefully, that would be realized very soon po, no? Kasi mas pwede kat anda, no? Pwede kat mantutok mga health workers si hindi kita overloaded. We cannot satisfy our clients all the time because we are overwhelmed, no? Di aton mga health workers overwhelmed. No, we cannot anymore control. Of course, they are sila mga ano lang man syempre, no? They are also people, human, di aton mga health workers. So there are times na tiyan sila mga reactions, because of overloaded KidL patients. So if there are additional hospitals or more hospitals, so syempre po, mas maganda yun, especially government hospitals. Dos motorista muerto na aksidente vehicular alina Balagutay Bypass Road. Abir otra vez si Emil Tuban. Muerto el dos motorista de Especial Bangka contra con el truck alina Bypass Road na Corote, Barangay Malagutay anoche. Takoresal na pueblo para na West Coast. Este truck que maneja si Alnasil Rajuli Mundok, 42 años de Pitogo, Barangay Sinunuk. Cuando eliga aquí na abahada, ya pala al preno y manbangga sila con el encuentro motorciclo. El desconocido chofer del motorciclo ya murió on the spot. Ya murió también el su angkas. Ya puede identificar como si Roel Lopez de la Peña de Barangay Sangali. El chofer del truck y el su pahinante sostener también mga herida na cuerpo. Después el truck ya kay na Rio, cerca na puente na lugar iya liba kanila na hospital. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yaman sponsor resolution el Konsehal Haji Aida Panyorotan que tapidina kongresista Dada Kiram Ismula del Akbayan Party List para pone fondo para del renovasyon del steel houses na Bajau Village alina Barangay de Maasin. Asigun kun Panyorotan firmita de sa este houses on steels cada vez fuerte mariada o durante el mal tiempo. Pero asigun kun el Konsehal Abogado Vladimir Jimenez debe también man-address la resolución con el congresista Cachua siendo él el representante del Distrito 1. Mientras tanto, el Konsehal Joel Esteban ya habla para que man-renovate con el houses on steels. Importante también arregla con el seawall na lugar para el proteksyon del mga casa na lugar. A resolution requesting the Office of the Representative Dada Kiram Ismula to provide appropriate funds for the renovation of the IP steel houses in Bajau Village, Barangay Maasin, Zamboanga City. Madam Chair, whereas the indigenous people IPs in the community of Bajau Village in the Barangay Maasin, Zamboanga City was severely affected by the past calamities and typhoons, resulting the destruction of homes and displacement of residents. Buenas noches, takial diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el epekto del habagat y el continuos telibakanaton mal tiempo hasta na fin del semana pa. Anticipa siempre el isolated rains hasta na mga siguiente días. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Esta noche tiene kita storya que el SK Federation malingasa acerca el cuantos jóvenes sa lawayon itaas si algun cosa que hindi tupaw. Igual como cosa y sociedad el cuantos jovencito alinakali camins donde a bordo ng motorsiklo tabayla desmudaw.
alegría para kanila entre grupo, pero malaktos te para con otra persona quien mira el suceso. Ia publica pa el video na social media. Hasta ara el Zamboanga City ya queda umalin el vista na otro lugar por causa ko ng mga jovencito que sa lawayo na kamino, maskin tiene curfew ta observa. Grande posibilidad or grande responsibilidad del mga mayores e del mga jovencito envuelto, pero el sangguniang kabataan quien tiene poder y fondo para conducir mga programa ng mga jóvenes o sa también taase. Basketball, volleyball y otro mga ball games. LSK tapos también conducir mga symposiums, focus group discussion y otro aktibidad para asigna ko ng mga jóvenes si cosa el amo. Y también si cosa el hindi para na mga cosas que tapos sila as na komunidad. Importante el values formation para aserta sila. Aktuan mga cosa bueno na aserta sila. Aktuan ng mga cosa bueno kontra el mga maldad. Estos mga jóvenes mas quiere uwi y habla di ila problema na di ila mismo uban kumpara con el mayores. Por eso el SK na barangay pwede prepara programa kita man focus sa di ila kostumbre como un persona. Mientras joven, pwede pa kanila insinya para pwede también o para pwede queda un buen gente en vez liba problema na familia y komunidad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, agosto 6, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.